Hola, hola, buenos días a todos. Es bueno estar con ustedes nuevamente. El día de hoy estoy aquí con dos grandes personajes, dos grandes personas que siempre están presentes acá en Lacon, Richard y Jaime. Aquí pueden saludar, ¿cómo están? Hola amigos. Es un gusto tenerlos. Nunca he tenido la oportunidad de estar con ustedes tanto en comunión estudio o algo así, y espero que ahora se vaya dando un poco acerca de un tema bastante interesante que se estuvo conversando en la semana. ¿Ok? ¿Les parece que oremos para comenzar? Vale. Parto llorando entonces. Ok. Padre Santo que estás en el cielo, te queremos pedir que en estos minutos que vamos a estar repasando de tu palabra, Señor, te queremos pedir que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nos use como instrumento para expresar aquello que sea necesario para tu pueblo y meditar en aquellas cosas relevantes que tú desde el cielo nos manifiestas a nosotros, Señor. Ayuda a quienes estamos aquí en este programa, Señor, a los que están a cargo, y hay personas que tampoco se ven, guíalos, condúcenos, Señor, para que todo salga según lo que tú estimes conveniente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, lo que nos compete el día de hoy es conversar algo que es un poco ilógico, ¿ok? Seguramente aquí Richard o Jaime lo entenderán muy bien, que cómo nosotros podemos ver algo que es invisible. Eso me recuerda mucho esta famosa frase que dice, ¿qué pasa si un objeto inamovible choca con un objeto imparable? Estas cosas que son un poco como contrapuestas, ¿cómo podemos ver algo invisible? Entonces, ¿qué podemos saber al respecto de esto? ¿Qué podemos conversar referente a lo invisible? ¿En qué se enfoca a lo mejor el estudio de la semana referente a esto? El, ¿Qué cree, por ejemplo, Jaime al respecto? En realidad el estudio nos invita a profundizar en, en lo importante que es entender este concepto, porque quizá uno le da la simpleza y me voy a adelantar mucho, quizá me voy a spoilear mucho, pero con la fe. Y decimos, lo entiendo y lo asumo, que no lo veo, pero sí lo siento, lo toco, lo escucho, me habla. Y yo creo que eso es lo que busca que entendamos la raíz de la profundidad de la frase o la vivencia de Moisés, de donde se origina el texto base de este repaso de esta semana, para que nosotros lo hagamos carne, pues de alguna manera podamos entender en los ejemplos que fuimos viendo día a día, que realmente ese encuentro con este ser invisible, todas estas cosas que Él nos dejó, para nosotros tener consuelo, tener un sostén, tener esperanza. Así que yo creo que vamos a tener un repaso muy interesante, y vamos a aprender cosas nuevas, y también hay citas bastante inspiradoras que yo creo que también es bueno que en algún minuto las mencionemos. Exacto, yo creo que la palabra en sí como ver al invisible o esta acción, yo creo que tampoco está ajeno a la naturaleza. Y aquí, por ejemplo, te pregunto a ti, Richard, directamente, ¿qué en la naturaleza o en nuestro diario vivir tenemos aquellas cosas a lo mejor que eh, no las vemos, pero sabemos que está? Se me vienen a la mente distintas cosas que a lo mejor son invisibles, pero sabemos que existen y sabemos que están ahí. No sé que a lo mejor se te viene a la mente. Sí, o sea, hay varias cosas que son que nosotros no vemos cómo operan. Hay varios ejemplos de cosas que no vemos cómo operan y que sin embargo las aceptamos. Y con respecto a eso quiero decir que la invisibilidad es algo de lo cual no es fácil creer, o sea, no es algo de lo cual creo que como humano, no sé qué opina el resto. En lo personal, creo que algo que tú no lo puedes ver, y por lo tanto, si no lo puedes ver, es más complejo todavía entenderlo. Mm. Algo que tú no te lo puedes, es más difícil comprenderlo. A propósito de lo que estás comenzando, tú eres informático
Yo también trabajo con la informática y hay, por ejemplo, los computadores, cuando una persona no los conoce, me ha tocado estar con gente que no sabe lo que es un computador. Y cuando uno más o menos les cuenta qué es lo que hacen, para ellos es magia, no entienden y pueden haber hasta profesionales que tampoco entiendan cómo funciona, pero lo cierto es que uno finalmente ve que estos equipos hacen maravillas. Hoy día Claro. nosotros estamos haciendo su fruto de esta tecnología y probablemente en la pandemia aprendimos y mucha gente que no tenía idea aprendió que estos equipos no eran solamente para jugar, sino que sirven para otras cosas. Y, Exactamente. y eso es, por ejemplo, una forma de ver o de patentar el hecho de hacer patente que algo que no es visible es difícil aceptarlo, comprenderlo. Mira, de hecho, sin ir más lejos, dentro del mundo de la informática existe el tema de la base de datos. De hecho, lo que tú comentaste me recuerda un poco ese tema, porque de hecho, la base de datos, claro, es algo que uno almacena información, que eso es lo que la gente entiende directamente, pero cómo funciona adentro, cómo se va guardando la información. Incluso si vamos más allá, hay base de datos al día de hoy, por ejemplo, cuando hablamos de la base de datos no estructurada, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, que se habla de una base de datos que es un cubo y que en esta forma cúbica que tiene y va haciendo las consultas correspondientes y va sacando información ya un poco muy, es como ya en base a las ciertas dimensiones que va teniendo. Y uno empieza a decir, ya, pero ¿cómo eso cabe un poco en el mundo del computador de la informática si es solamente unos y ceros? Bueno, ahí entra un poco el hecho de nuestra confianza en el equipo, ¿o no? Nuestra confianza y nuestra fe directamente a esta estructura de datos y cómo funciona. Y aquí es cuando entra derecho el versículo de memoria que se comenta que estamos conversando de esto de ver el invisible. En Hebreos capítulo 11, versículo 27 que podemos ir a buscarlo directamente, ese Hebreos capítulo 11, versículo 27, no sé si ustedes lo tienen allí. Sí lo tengo, mira, dice. A ver. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La Eso es versión como esta, que, Reina Valera 1960. y eso directamente, o sea, es como que la acción que hace Moisés de tomar una acción solamente viendo algo que no ve. O sea, cómo podemos llegar a tener una acción como lo tuvo Moisés en ese instante? De tomar una acción a tonta y a loca. O sea, no es la palabra que demuestra su acción, porque igual lo pensó, lo hizo consciente, racional, pero en referente a algo que no ve. Y acá yo me acuerdo que leí hace un ratito que esta dicotomía que se da referente a las cosas, porque el Dios real, el Dios creador, es invisible. Nosotros no vemos a Dios, ¿no es cierto? Pero los dioses paganos sí existen, pero no tienen poder, no son creadores. Esa como dicotomía de que nuestro Dios real no lo vemos, pero el Dios falso sí lo vemos y está en manera de esculturas. No sé si se entiende. Esa diferencia igual nos genera un poco un blow mind, nos explota un poco la mente al pensar al respecto. ¿Por qué Dios se presenta de esta manera? Podría manifestarse, ¿no? Poder decir, hola, aquí estoy presente para tu vida. Y yo digo, perfecto, yo creo en ti. Pero ¿por qué elige el camino de la invisibilidad? Yo no sé si ustedes han pensado al respecto. ¿Por qué Dios elige ese camino? Mira, en particular pienso que el tema de la invisibilidad, la Biblia lo manifiesta de alguna manera. O sea, la gloria de Dios es algo que lo humano eh, creo que sería lo más cercano a colocar un queso cerca del fuego. Eh, Claro. es lo que manifiesta la Biblia. Más que la invisibilidad de Dios, yo hablaría de las manifestaciones que uno espera a veces de Dios para creer en algo. Buen punto. Me explico, o sea, yo quisiera preguntar en el versículo este que aparece acá, si ustedes advierten algún error en la Biblia, porque dice que no vio al invisible, o sea, dice como viendo al invisible, dice como viendo al invisible. En el minuto que sale de Egipto, Moisés había visto a Dios o no lo había visto.
tampoco, o sea, tampoco lo había visto. O tal vez sí. ¿Qué cosa había visto relacionada con Dios en ese minuto? Directamente nada. Más adelante en su vida recién comienza a verlo, cuando él ya sale. Claro, o sea, lo que quiero decir de alguna manera es que, de alguna forma, igual Moisés tuvo algunas manifestaciones de Dios, en las cuales uno podría decir, bueno, sobre algo se sostuvo, ¿no? No sé qué Claro. pensáis ahí, Jaime, porque igual, o sea, yo le estoy tirando pelo a la sopa, piedra al empedrado, pero alguien podrá decir, oye, pero perdóname, pero Moisés, oye, mínimo vi una zarza ardiendo. Es que en ese como que es un buen punto el que tocaste en el sentido de la interpretación de la exégesis que hay que hacer del versículo. Claro, claro. Que no había profundizado en esa parte. Es una actitud de que me la creo tanto que lo asumo y lo estoy haciendo como si lo estuviera viendo. Es como viendo lo invisible, es decir, me pongo Claro. en una seguridad tal de que lo veo, es decir, pero no está. Entonces, ahí viene esta manifestación de las experiencias quizás que dice el Mati, previas que tuvo en los encuentros que tiene que haber tenido. Si cuando uno medita, cuando uno se retira, hace este retiro personal y busca, yo creo que todos los que estamos acá y los que están escuchando y viéndonos, tienen que haber tenido en algún minuto una experiencia de haber sentido algo especial, no viéndolo, porque pero sí haber sentido manifestaciones que son especiales. Quizás más adelante les cuente el relato de un minuto que participé cuando estaba ungiendo a una persona y realmente fue especial. Es decir, no lo vi, pero puedo decir que sí sentí cosas muy lindas en relación a saber que Dios, sus ángeles y su Espíritu Santo se pasean siendo la Trinidad completa. Claro. Mira, es que dentro de todo lo que ya comentaba Richard acá era solamente en el sentido de que, según el versículo, dice que como viendo lo invisible es cuando él decide salir de Egipto. Cuando él se va de Egipto, todavía no ha visto nada de lo que es como la gloria de Dios, lo que ya conocemos más adelante. Y es por esa razón que él habla de esta visión del invisible, porque todavía no había visto de por sí ni siquiera la zarza ardiente. Estas cosas que después aparecen en la vida de Moisés remarcan y van demostrando esta fe inamovible que Moisés tenía. De hecho, yo aquí quisiera hacer una pausa referente a este versículo, cuando habla de la palabra que sostuvo, es decir, que él se sostuvo como viendo lo invisible, es decir, que esta visión hacia lo invisible lo mantuvo o lo sostuvo. ¿Y por qué digo mantuvo? Porque la palabra en griego acá es cartereo. Cartereo es la palabra en griego que se utiliza acá y que deriva de la palabra kratos. No sé si aquí más de algunos, si es que están los chats, van a entender muchos que Kratos es un personaje de un videojuego que es bastante sanguinario, pero va porque él tiene un vigor muy grande, tiene una fuerza tan grande que se le llama Kratos. Eso es lo que significa literalmente. Y cuando se deriva de esta palabra y aparece la palabra cartereo, es cuando se habla de que está tan fuerte que es firme y paciente. Esa es la acción de cartereo, según cuando esta visión del invisible lo mantiene de esta manera. Entonces, esa acción, Richard, dale. Sí, solamente quería puntualizar que el versículo a mí me da la impresión, porque mira, el versículo desde el 23 al 27 creo que es la manifestación clara del proceso de fe en una persona. Exacto. Y de cómo fue que llegó a estar como viendo al invisible. A mí me da la impresión de que este versículo no es una crítica o una crítica a la invisibilidad de Dios, sino que es patentar algo que es. Dios para el humano es invisible. Totalmente de Es acuerdo. una realidad, no vamos a entrar aquí en los temas más filosóficos, es así nomás. ¿Ah? Asumámoslo así, Dios es espíritu y no le demos más vuelta porque si no no se nos van a ir la hora, pero lo que sí me llama la atención en el versículo es que para arriba va diciendo cómo es que llegó a este estado de cosas. Y tú puedes ver, por ejemplo, aquí en el versículo 23, que por la fe dice,
cuando nació fue escondido por sus padres. Mira, donde ya aparece la fe rodeando a Moisés. O sea, y con esto dijimos que queríamos dejar una reseña en las casas, no en las familias donde estén. Aquí, mira, fíjate lo importante. De alguna manera, la fe de Dios, la fe en Dios, de este hombre, de este gran hombre, ya viene asociada a lo familiar. Es decir, lo que yo pueda hacer por mi familia, por mis hijos, va a tener un impacto en la fe de alguien que probablemente vaya a llegar a ser una persona a los caminos de Dios que puede ser grande. Mira, después dice en el 24, dice que otro aspecto más de la fe que es interesante. Mira, dice que ya grande, dice que rehusó llamarse hijo del faraón. Yo me pregunto, oye, ¿a quién no le gustaría aquí que lo nombraran hijo ilustre de... Mira los pasos de la fe. O sea, hijo ilustre de el la paso de la Florida. fe es negarse a algo que probablemente por fe a lo mejor nosotros le estamos pidiendo a Dios. Dios mío, ayúdame a tener los beneficios que tiene el hijo del faraón. Y resulta que acá el hombre rehusó, y más aún dice que teniendo todas las mayores riquezas, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, otro aspecto más de la fe es la visión de lo que yo quiero ver, de lo que en realidad es trascendente mirar. Allí se da mucho el hecho de lo que se da en la casa igual. Tanto Moisés o, por ejemplo, otros personajes que Daniel mismo, como Daniel y sus amigos también traen esta creencia desde sus casas, pero ellos deciden tomarlo como propio. Y ellos deciden actuar en base a sus propias creencias, y ellos toman a ese Dios que se le enseñó como propio. Y es por esa razón que se sostienen en base a esto. Y esa es la acción que a lo mejor quisiéramos remarcar y recordar acá, el sostenerse en base a esto. Y esta palabra de sostenerse se enfoca completamente al crisol, porque en cada circunstancia negativas que nos podamos pillar en nuestra vida, y por supuesto positivas también, tenemos que sostenernos con algo. ¿Y cómo nos sostenemos? La semana pasada, ya hace tiempo, estábamos, por ejemplo, hablamos de la esperanza, cómo la esperanza también nos sostiene y nos da el poder hacia adelante. Pero en esta semana lo enfocamos referente a la fe, cómo la fe nos sostiene en el crisol y no nos deja caer en este fuego extremo que nos puede entregar el crisol de este refinamiento para sacar estas cosas malas directamente. Bueno, aquí tienes dos aspectos. No sé, Jaime, si opináis lo mismo. Mira, aquí tienes dos aspectos que nosotros somos ya un poquitito más mayores que el que está aquí. Eso a veces no quiere decir nada, solamente un dato estadístico. Un poquito de edad nomás, un poquito de edad. Es un dato estadístico. El dato estadístico dice que una persona que tiene más años tiene que, un axioma, ha tenido más dificultades que el resto. Entonces, lo que te quiero decir acá es que este hombre, Moisés, no sé cómo lo veis tú, Jaime, pero a mí me llama la atención porque lo que narra para atrás el versículo, creo yo que son precisamente las cosas que hicieron que Moisés llegara a tener la fe como que estaba viendo algo invisible. O sea, a mí me llama profundamente la atención porque, oye, ¿cómo llegó a tener esta fe? No aceptó los privilegios de la reina, los papás confiaron en Dios y lo colocaron en un río, hombre. En un río. O sea, hay que tener harta fe para pensar que si tú colocas un hijo, mira, yo tengo aquí un canal un poco más allá abajo, de verdad que la fe de los papás de Moisés, no, yo creo que no. Yo creo que no hubiese colocado nunca a mi hijo. ¿Ah? Algo quedó de la fe de sus padres en Moisés. Bueno, y aquí dice que, mira, dice que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Y no, dejo la palabra temer porque más adelante vamos a hablar de nuestros temores. Quiero hacer el punto, sí, para que no se nos vaya, porque en relación a lo provocador que es cuando tenemos que ver este invisible cuando las cosas no andan bien. Claro. Porque hasta aquí, de alguna manera, yéndole mal, él confiaba plenamente. Pero hoy día, en los tiempos modernos en los cuales nosotros nos encontramos y están los amigos acá viéndonos y escuchándonos, seguramente les es mucho más fácil que nosotros les hablemos de este invisible y ellos puedan aceptarlo cuando las cosas están saliendo bien, cuando está la pega, está la salud, las relaciones familiares están bien. Pero ¿qué pasa cuando todo eso se revierte de un tris y
y viene el desempleo, vienen los problemas familiares, financieros, se quebranta la salud. ¿Este invisible deja de ser visible o me transformo en un ser medio difuso en cuanto a pensamiento y empiezo a dudar un poco de que este invisible que fue, que es y que será es el que me está sosteniendo en este momento? Yo creo que ahí tenemos que hacer un punto porque es interesante que tengamos un doble clic para poder entender qué nos pasa a nosotros como seres humanos. Y aquí lo estamos, porque me gustó lo que dijo Richard. Ahí nos declara Moisés que Dios es invisible. Y eso es, ¿ya? El primer axioma quizás también, como dices, de una situación o circunstancia o característica que tiene Dios para nosotros. Pero ¿qué pasa cuando no se nos viene la adversidad? No sé, Mati, tú o Richard, como humanos, ¿qué nos pasa en ese momento? ¿Cuál es la mayor situación que nos conflictúa en esa situación puntual? Mira, a mí en lo personal, Dale, no. y en base a las vivencias que he visto de otras personas, hay cargos que de repente en la iglesia permiten que uno tenga una cercanía con la gente y conociendo historias que finalmente sirven como testimonio para uno, y los mismos testimonios que se dan en la iglesia. A mí una vez me acuerdo que un pastor dijo que la fe es una de las carreteras más transitadas, pero que no todos llegan al final del camino. Que es necesario llegar al final del camino, pero no todos llegan al final del camino. No se dan el gusto de ver qué es lo que había al final del camino. Y la verdad que la fe es finalmente llegar al final del camino. Muchas veces nosotros no dejamos que actúe este mecanismo porque finalmente nos pasa lo que le pasó a Pedro. Pedro, la palabra presunción que aparece aquí en la lección, creo entender, no sé si están de acuerdo ustedes, Buen tiene como punto. dos acepciones la palabra presunción. Yo Ajá. me estoy quedando con aquella que en el chileno es como cachiporrearse de algo que tiene, ¿no? No sé si todos lo entendieron así, la acepción de la palabra presunción. ¿Tú lo entendiste así, Jaime, o no? Es que, mira, dale, Dale, Jaime, Mati. sorry. No, iba por presumir, sí, pero dale, ¿Sí? Mati, la idea. Es que directamente la palabra presunción es todo lo contrario a lo que la acción de la fe muestra. Es totalmente lo contrario, es como la contraparte. Y de hecho, ya enfocándonos un poco a lo que se viene, porque sí o sí estamos hablando de la fe y puede ser de que muchos que están acá escuchándonos puede decir, oye, en ningún momento hemos visto varias historias que a lo mejor están escritas en la semana, a lo mejor no han tomado ciertos temas. La verdad es que el enfoque del día de hoy es la fe y queremos enfocarnos en eso porque es muy importante para la vida del cristiano, nuestra vida y salir adelante con las dificultades. De hecho, hay una frase acá que yo anoté, algo similar a aquí lo que hace Richard, que también tiene buenas frases que nos van aportando, es que la raza humana se pierde por falta de fe y la raza humana se salva por medio de ella. Por lo tanto, la fe es un camino muy valioso, es necesario transitarlo y llegar al final de ese camino, como decía el Richard hace un rato. Entonces, en este momento ya vamos a ir aterrizando un poco, ya que nos vamos a separar por unos instantes para poder cantar una alabanza, pero para ello me gustaría dejarlos con una pregunta, una consulta que ustedes vayan ahí colocando en el chat, en el cuadro de comentarios, que es, ¿cómo logramos ver al invisible? Es una pregunta que incluso estoy seguro que aquí no somos capaces ni siquiera de responder, pero queremos a través de alguna forma de vivencia o tal vez de la Biblia intentar responder esta pregunta de alguna manera. Pero ¿cómo podemos lograr ver al invisible? ¿Les parece que nos volvamos unos minutos más después de este hermoso canto? Nos vemos. Vale. En ti confío.
En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Puedo ser feliz. Nuevamente estamos aquí, ya venimos cantando esta hermosa alabanza de En ti, que nos recuerda un poco de cómo nosotros estamos completamente relacionados a aquel invisible. Y la pregunta anterior, antes de irnos, fue ¿cómo vemos a este invisible? La verdad es que aquí con mi amigo estuvimos conversando un poco, bastante creo yo, referente a este tema. Y la verdad es que hay que tener varias cosas en consideración. Juan capítulo 1, versículo 18, nosotros, si usted vamos a leer nuestra parte, nosotros comprendemos de que al Padre nadie le ha visto y su Hijo unigénito, que es Jesús, le ha dado a conocer. Y en base a esta idea de que nadie ha visto al Padre y que prácticamente podríamos decir que es el invisible, eh, una de las cosas que se estuvo conversando en la semana y se estudió en la semana fue el capítulo 14 del libro de Juan, donde en este hermoso capítulo de que no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, los discípulos le dicen, entonces muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús, ¿qué les dice? Les dice, oye, tanto tiempo que estuve con ustedes y no me han visto, no han identificado al Padre. Y ahí en el versículo 9 y versículo 10, Él les dice de que vemos que al Padre lo ven a través de sus palabras y sus obras. Estas dos cosas son bastante importantes. ¿Y por qué son importantes? Aquí dejo la palabra a mis amigos, tanto Richard como a Jaime, que por qué esta acción de las palabras y las obras del Padre, del invisible, son más importantes que tener que verlo. Por ejemplo. Ahí dejo el micrófono. Jesús es tan amoroso, yo creo que amaba tanto a sus discípulos y eran tan tercos, tan tosudos,
En el verso 10, cuando les hace una pregunta, y yo creo que pasó, lo pensaron un poco, pero le dicen, ¿no crees que soy yo el Padre y el Padre en mí? Es decir, en el fondo sabiendo que Dios era 100% humano, 100% Dios, pero en el fondo se posiciona ahí como diciéndole, a ver muchachos, lo escogí, caminamos 3 años y medio, y resulta que ustedes me están preguntando quién es el Padre, y yo se lo estuve reflejando todo el tiempo. Entonces, ahí donde, no sé, dónde se perdieron estos jovencitos que no entendieron nada, y que el Señor tiene que nuevamente refrescarlo. Pero yo creo que el Señor lo hace con un fin didáctico, no sé si piensas lo mismo, Mati y Richard, que es como para hablarnos a nosotros ahora también, en algún minuto, es decir, cuando de repente nos perdemos en la esperanza, nos perdemos en situaciones que de repente nos nublan, y como que nos está volviendo a aterrizar. Y nos está diciendo que si nosotros lo vemos a Él, vemos al Padre, vemos la Trinidad en pleno, y hoy día lo que nos queda acá en la tierra es parte de esta Trinidad, pues el Espíritu Santo. Hoy día ya Jesús resucitó, y quizás hacer el punto que la lección lo hacía muy bien y dedicó un día completo a explicar si Dios amaba tanto a su Hijo y lo entregó para que muriera por nosotros y se cumplió un plan de salvación perfecto, ¿cuánto más va a amarnos a nosotros? Y nosotros ponemos en duda muchas veces que Él va a satisfacer la necesidad que en oración nosotros le pedimos. No sé si le ha pasado cuando ponemos en duda, ¿será que Dios me va a responder esto? Eso es que ese mismo Dios Padre dio a su Hijo para que sufriera lo que pasó en el Calvario, que todos sabemos que es otra historia, amigos quizás que están abriendo o escuchando por primera vez esto, pero Cristo sufrió en una cruz, murió, pero también resucitó y hoy día está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. En ese rol, Cristo, cuando estaba en la tierra aún, le aclara a sus discípulos que los que lo conocen a Él también conocen al Padre, porque Él es el Padre o Él refleja al Padre. Y también hay algo que la gente en el verso 12 y 14 que lo refuerza, pero no vamos a quedar con el 14. Y si yo lo tengo subrayado en la Biblia, que me gusta cuando uno hace estudios, dice, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Y ahí les dejo a ustedes una. ¿Será el nombre de Jesús, el nombre de Dios el que hace la diferencia? ¿O dónde está la clave? ¿Por qué hay que decir en el nombre de Jesús, o en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo? Amén. ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde está ahí lo que Dios quiere que nosotros apliquemos en nuestra vida en esa palabra final de la oración? Esa respuesta se la dejo a Richard. Sí, bueno, a mí me da la impresión de que el sello, la firma que pareciera ser que en el cielo hay un orden, si en la tierra hay un orden, yo me imagino que en el universo entero del gobierno de Dios hay un orden. Y nombrar el nombre de Jesús es nombrar el nombre, como dice ahí en Efesios del 1 al 18 al 23, de aquel que está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo lo que tiene nombre y que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, cuando yo nombro el nombre de Jesús en los atrios celestiales, estoy hablando del Todopoderoso. O sea, la Biblia dice que cuando nosotros nos acordamos de Dios y nos acercamos a Dios, hay escritos, ¿no?, que manifiestan que hay alguien que tiembla, dice que tiembla de temor. Entonces, es un cartel, un sello que tiene ribetes dimensionales que son universales. O sea, es un salvoconducto que ya se lo hubiese querido uno en la Edad Media, ¿no?, que podéis cruzar todos los lugares. A mí esa es la impresión que me da. Exacto, es un nombre que ya tiene poder en sí mismo. Exacto. Ahí en Efesios del 1 al 18 al 23, que sale en la lección, queda totalmente manifestado. ¿Y sabes lo que dice más? Es muy buena la pregunta que hace Jaime, porque dice que Dios, lo que Dios espera es que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, lo que está queriendo decir es que la Biblia es muy hermosa cuando uno la empieza a mirar. O sea, está diciendo que teniendo ojos, unos ojos perfectos, una vista perfecta, puede que nosotros nos veamos bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el versículo? Que tenemos que pedirle a Dios que podamos ver aquellas cosas que son espirituales
y que son las que nos van a resolver aquellas cosas que nos hacen ser cristianos apagados, tristes, cuando en realidad somos socios del que es el Todopoderoso, el que tiene la autoridad en el universo entero. Exactamente. Y de hecho, cuando hablamos acerca de esa mirada, me recuerda mucho a Apocalipsis 3:18, cuando habla de que compra colirio, ¿no es cierto?, para que puedas ver. Y cómo le dice esto a la iglesia de la Odisea, y cómo podemos eventualmente con ese colirio, como como aceite, supongo que es como un aceite, pero se le agrega a los ojos para poder ver directamente. Antiguamente se creía que daba la vista. Eso también nos enfoca en este hecho de observar a este invisible, de observar como sus hechos directamente como Dios hacia nosotros. Estas obras que él hace son muy importantes. Son importantes porque nos sentan la base de nuestra fe, porque sin sus hechos, sin sus palabras, ¿en qué afirmamos nuestra fe? De hecho, aquí es cuando también va la pregunta hacia ustedes, y yo me gustaría hacerla para que ustedes me ayuden a responderla, y no es que yo le tenga la respuesta, sino porque quiero que ustedes lo den. ¿De qué forma nosotros podemos entonces afianzar esta fe? ¿O en quién debemos hacerlo? ¿O cómo? Ayúdenme con esta pregunta. Un tip. Por ahí un pastor de los que conocí en la época de joven en el sur, me escuchó orar y yo pedía siempre más fe. Yo le pedía al Señor, yo quiero tener más fe, Señor, dame más fe, dame más fe. Él, muy prudente, muy amoroso, después se queda conversando conmigo. Y me hace la pregunta, me la hace abierta, me dice, Jaime, tú necesitas más fe, estás débil, ¿qué pasa? Sí, pastor, yo no necesito más fe. ¿Y sabes lo que él me dijo? ¿Sabes lo que estás pidiendo? A través de pedirle más fe, le estás pidiendo más pruebas al Señor. Porque quiere decir que ya tienes fe, quieres más fe y quieres ser probado de una manera distinta o más fuerte, como lo quieras ver. Me dijo, ¿quieres que te diga? Por supuesto, pastor, el consejo démelo de todas maneras. Pide que fortalezca tu débil fe, me dijo. Tu débil fe debe ser fortalecida a través de esa oración que tú estás haciendo. Y a través de esa fe que se va fortaleciendo paso a paso, tú vas creciendo en la fe. Un consejo de un pastor antiguo que le tengo mucho aprecio, que todavía vive y que me enseñó a orar y darle un enfoque de esa manera, a pedir esta fe que hoy día me mantiene fiel, creyendo y esperanzado en la pronta venida del Señor Jesús. Pero a lo mejor era una forma errada de pedir. No sé qué piensan ustedes, a lo mejor está correcto pedir más. Ahora yo aprendí a pedir fortalecer la débil fe que tengo. Elena de White justamente habla un poco acerca de lo que tú dijiste en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 609. Dice, la fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositoras. La experiencia obtenida en estas pruebas es de más valor que las joyas más costosas. Es justamente lo que a lo mejor este pastor, creo que era pastor, ¿no es cierto? ¿Sí? O te comentó, creo que es bastante sabio lo que él dijo. A mi punto, a mi modo de ver las cosas. No sé tú, Richard. O sea, yo finalmente creo que lo que dice, lo que plantea la Biblia, Dios dice que, y la lección lo plantea, que Dios es un desatador de nudos en nuestras vidas. Y si ha habido una historia universal donde ha habido nudo en la historia de la vida de la gente, es la historia que estamos viviendo hoy día. O sea, estas vivencias que estamos viviendo, que estamos teniendo hoy día, no hay parangón en la historia, eso ya lo hemos visto varias veces. Las dimensiones de los problemas que hoy día existen son a nivel mundial. Hoy día estamos con inflación y pensamos, o sea, en Inglaterra también, ¿quién lo iba a creer? ¿Ah? Hoy día estamos amenazados con una pandemia. Años atrás fue solamente en Europa. Hoy día, donde tú veas, la pandemia llegó. Hoy día el temor a morir, el temor al futuro está más visible que nunca, porque hay temas que son complejos y que creo que como cristianos tenemos un desafío grande. Yo estoy muy
muy de acuerdo con la petición que alguna vez le pidió Jaime yo creo que un pilar fundamental, la Biblia lo plantea así, en la vida del cristiano es la fe. O sea, sin fe, dice, es súper claro. Esto es como cuando uno tiene un jefe. Yo tengo un jefe que le tengo harto aprecio. Si alguna vez ve este video, le quiero decir que lo aprecio. También hemos tenido sus encontrones. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así como de repente uno trata de agradar a sus jefes de alguna manera, aquí el gran jefe, el jefe de todos los jefes, dice, a ver muchachos, sin fe es posible agradar a Dios. O sea, más claro, echarle agua. Dios, en el fondo, lo que nos está queriendo decir, yo te quiero solucionar tus debilidades, yo te quiero fortalecer, yo creo que sea un hombre con esperanza, un hombre con felicidad, y lo que me está ofreciendo es, no me está diciendo que no voy a tener problemas, porque ya cuando partimos, vimos todos los problemas que tuvo Moisés, pero finalmente él fue un hombre que la Biblia plantea que lo vamos a ver en el cielo. O sea, siempre... Un hombre que pasó por dificultades, pero que Dios lo sostuvo. Esa palabra a mí me encanta. Sostener, sostuvo. Yo la verdad que todos los días y cada minuto necesito de sostenerme en Dios. La verdad que a veces también estas lecciones es bueno que uno abra el corazón. No sé, a mí en lo personal, te digo, me ocurren varias cosas durante el día, en los trabajos, en la familia, y uno dice, ¿en quién me puedo sostener el tiempo? Los diarios dicen que hay una esperanza, que hay un documento que nos va a cambiar la vida, pero yo la verdad que le tengo más fe, digamos, a esta constitución, y esta es la que ya yo confío. La que sea, no estamos hablando de política aquí, la arreglada o no arreglada, la que sea, y la que quiera la mayoría, pero yo confío más en esta porque... En la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y dice la Biblia que la fe dice que viene por el oír la palabra de Dios. Y bueno, bienaventurados los que estén estudiando la palabra de Dios y repasando estos temas. Y meditando a través de justamente la palabra de Dios donde nosotros empezamos a ver el carácter de Cristo, el carácter de Dios, aquello que muchas veces nosotros queremos ver, pero no podemos. La fe cambia nuestro ser, pero no las circunstancias. Y este pensamiento, este principio debemos tenerlo en consideración porque muchas veces nosotros pensamos, y lo digo también de manera personal, también abro mi corazón, que de repente uno cree que por tener fe, por estar arraigados con Cristo y pedir su oración constante en distintas situaciones de la vida, entonces las circunstancias van a cambiar positivamente. La verdad es que la fe nos va a cambiar a nosotros en nuestra forma de ver las circunstancias, pero las circunstancias no van a cambiar, seguirán siendo las mismas. Y es en base a esto donde a lo mejor entra un poco la palabra que la presunción. Se comentó en un momento hacia atrás de dónde cae la presunción. ¿Cuál es el problema o a lo mejor la dificultad de caer en la presunción? Ya, pero a lo mejor enfocándonos hacia nuestros amigos, ¿cómo podemos diferenciarlas? ¿Qué creen ustedes, Jaime, Richard? Yo tenía una posición bien interesante en relación a la presunción que me parece que los amigos podrían escucharla y hacerle mucho sentido. Mira, directamente, como la palabra presunción, podemos directamente buscarla, y la presunción es como, bueno, aquí nos dice que la vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma. De hecho, eso fue lo que conversó, no me acuerdo si fue Richard o Jaime, que hablaba acerca de que era como alardear de sí mismo, ¿o no? Y de sus propios A mí me da la impresión de que la verdad que la lección, no sé si es tan clara en cómo usó la excepción presunción, pero me da la impresión que lo que está tratando de decir es que lo contrario a la fe es creer en que tú, con tus propios méritos, puedes lograr desatar nudos. Claro, es que de hecho es difícil también tratar y de entender un poco la presunción.
dentro de la visión como cristiana o bíblica, yo no tendría como las palabras para poder explicarla. Simplemente creo yo que sería la actitud de un presuntuoso y la actitud de una persona que tenga una fe verdadera. De esa manera yo lo abordaría, porque yo no tengo una definición directa de lo que podría ser la presunción. A lo mejor ahí peco de muy joven, no sé si ustedes tendrán una definición directa, pero me recuerda mucho las tentaciones de Cristo, ¿ya? Donde, por ejemplo, Satanás le dice a Cristo, lánzate, pues a sus ángeles mandará acerca de ti a que te guarden, para que no tropieces sobre piedra. Y Jesús le dice, o sea, a tu Dios no tentarás. Esa acción yo me acuerdo, así siempre me lo dijeron, si tú vas a un lugar porque dices, estoy con Cristo, puedo ir a cualquier lugar, estoy presumiendo, estoy actuando con presunción, esperando porque estoy con Cristo, nada me va a pasar al lugar donde vaya. Por lo tanto, me puedo meter a cualquier lugar, incluso aquellos lugares donde yo soy débil. No sé si se entiende el punto. Sí, Una no, sí se persona entiende. Pero mira, las dos acepciones creo que son válidas incorporarlas en el análisis porque las dos existen. O sea, existen las dos. De hecho, creo, no sé si lo mencionamos al partir, a Pedro, ¿qué es lo que le ocurrió cuando caminó sobre las aguas? ¿Se recuerdan ustedes qué es lo que dice el Espíritu Profecía que ocurrió? O sea, porque perdió la vista. De... Sí, y es como que quiso decir, miren la que estoy haciendo. El Exactamente. lenguaje gestual habló ahí. Quizás su voz no fue, pero lo que mostró en actitud denotaba. Claro, claro. Entonces, esas historias son muy relevantes porque en el fondo muestran cuál es el grado de dependencia que tenemos que tener nosotros con Dios. Es total, fue absoluto, o sea, es de humildad, de reconocimiento y de aceptación de lo que nosotros somos. Somos personas débiles, pero que somos fuertes a la vez. Y eso es lo que a mí me gusta, y por eso es que soy cristiano. Porque dice, mira, Isaías 40, 29, yo la otra vez me tocó predicar de esto y decía que la matemática del cielo era distinta a la matemática a la matemática humana, porque a la que nosotros conocemos, porque hay un axioma, un teorema matemático que dice que todo lo que tú multiplicas por cero es cero. O sea, 1.000.000 por cero, cero. Sin embargo, él dice en Isaías 40, 29, que dice, él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas que no tiene ninguna. O sea, es más maravilloso, esto no puede ser. Si tú no tienes ni una fuerza, él dice que te multiplica la fuerza. O sea, 1.000 por cero, 1.000 por cielo. Tú te presentas ante Dios con ninguna fuerza y él dice que te multiplica la fuerza. Eso yo lo encuentro extraordinario porque significa que yo puedo llegar ante el cielo y decir, Señor, aquí estoy, no soy nada, no tengo nada, me presento ante ti, fortaléceme, y él dice que te va a multiplicar la fuerza. Y eso un poco trae el versículo, o sea, la frase que había mencionado hace un rato. A veces nosotros no tenemos un acercamiento a la fe cuando ya hemos perdido totalmente el equilibrio en la escalera. Ahí ya cuando ya vamos cayendo en la mitad, decimos, Señor, ayúdanos. Y aunque en el minuto que sea es válido, lo que Dios nos dice es que tenemos que partir colocando todos nuestros proyectos en Dios, todas nuestras debilidades, nuestros temores. Y hoy día los temores son varios. Jaime. Yo quiero citar un versículo del mismo Pedro, el que hablaba Richard hace un ratito, y a todos esos amigos que nos están viendo y que quizás están pasando un momento difícil, amigos de la comunidad y amigos que quizás por primera vez se conectan tanto en el vivo o lo están viendo después de una manera sincrónica. El verso que está en la primera carta, en la primera epístola, tanto del capítulo 5 y el verso 7, un versículo muy sencillo, pero muy sencillo, y es lo que quiero dejarle a los amigos que nos están viendo ahí. Porque la palabra que usa es muy coloquial. Dice echa, o echando, la versión también hay otra. Toda vuestra ansiedad, toda, no dice alguna partecita,
Entonces, ese amigo que está hoy día con estrés, con ansiedad, con depresión, porque aquí yo creo que fue muy genérico, pero engloba todos los temas de salud mental que podamos tener. Y no nombra la palabra Jesús ni Dios, pero lo usa sobre él, porque él, tanto Jesús, Dios, tiene cuidado de vosotros. O porque él te cuida de esas otras personas. Qué cariñoso, qué lindo, yo tengo mucha esperanza. El viernes pasado, solo cortito, sin saber, porque no me adelanté a estudiar la lección solo el viernes, a una líder de la comunidad que quiero mucho, le envié este versículo. Tenía muchas ganas de escribirle porque tenía como una deuda de agradecerle algunas cosas, y le escribí este versículo. Y me lo agradeció y dice que se emocionó. Y yo no lo pensaba. Y mi hija, teniendo unos 13 años, en un minuto cuando me dijo, papá, te noto cansado, y yo usé la palabra, sí, estoy súper ansioso. Y ella tiene que haberlo visto en el colegio o algo, no sé, pero yo lo tengo pegado en mi pie. Se le iba a sacar una foto y se lo iba a mostrar hoy día en el celu, pero no lo hice. Tengo ese texto pegado. Y está al lado de la famosa pantalla que uno usa, está este pergamino que ella me hizo con sus dibujitos, con sus colores, donde dice, y dice para ti papi, con los corazoncitos, y me da este verso. Entonces, para los amigos que nos están viendo, ese invisible cumple. Cuando yo me he sentido ansioso, depresivo, estresado, he recurrido a este versículo y he sentido paz, porque sé que Él me cuida, yo me conforto en esa promesa. Así que todo aquel que nos está escuchando y tiene alguna aprehensión, confía en este texto. No sé qué opinan los amigos acá, pensando que ya nos queda poquito tiempo. Sí. Richard. No, yo ya no me atrevo a hablar más para no pasarnos. A lo mejor sus palabras al cierre. Me da la impresión de que tratamos todos los temas más relevantes, nadie nos puede leer. Totalmente de acuerdo. Sí, hemos tocado lo más necesario, lo que de verdad nos atañe directamente, que es la fe y toda la arista al respecto. Así que estamos bien, no te preocupes, que vamos bien enfocados, ¿ya? Palabra al cierre, Richard. Está temblando fuerte, ¿eh? Bueno, pidámosle a Dios que nos proteja, ¿no? Exacto. Pidámosle a Dios que proteja nuestras casas. Estamos en vivo y en directo, está temblando fuerte. Muy fuerte. Bueno, confiemos en Dios y en sus ángeles. ¿Ah? Amén. Que va a cuidar a su pueblo, a su iglesia. De verdad lo digo en serio. Le pido al Señor y a Dios que, dado que estamos hablando de la fe, que proteja a su pueblo. Este temblor debe haber sido de lo bueno, ¿no? Sí. ¿Ah? ¿Podemos lanzarlo en vivo o cómo podemos cortarlo, Javi? Bueno. Ahí, Richard, no sé, dinos tú, estábamos en las palabras del cierre. Sí, mira, bueno, estábamos hablando de los temores, ¿no? Aquí tenemos en directo. Exactamente. Oye, nadie me puede decir que no le tiene temor a un movimiento de este estilo, pero bueno, mira, cómo se dan las cosas, porque creo yo que en nuestra vida temblores de este tipo vamos a tener, pero de aquí en adelante variados. Y qué grato saber, y yo me quedo con eso, no le tengamos miedo a los temblores de nuestras vidas. No quiero decir con esto que seamos masoquistas, o sea, que quede claro esto, oye, que soy masoquista. No, si viene un problema, por las razones que sea, gloria a Dios, disfrutemos de ver cómo Dios nos resuelve un problema. Sí, es algo maravilloso. Y si alguien tiene duda, mira, hay toda una comunidad aquí de gente que tiene miles de testimonios de cómo Dios ha resuelto cosas que uno ni se imaginaba. Así que esa es mi invitación. Muy bien, muchas gracias, Richard. Jaime, no sé si tú tienes a lo mejor algunas palabras al cierre o algunas conclusiones de este estudio. Mira, la parte final, el día viernes, donde dice la fe se fortalece al entrar en conflicto. Lo leíste tú, pero quería cerrar yo con eso, me lo ganaste. Creo que el mismo que usaste tú, la fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositoras. La experiencia obtenida en estas pruebas es de más valor que las joyas más costosas. Amén. Creo que esa promesa para mí confirma y resume muy bien lo que el autor quiso transmitirnos a través de este repaso. Así que solo un mensaje de esperanza, el invisible está por venir, ese invisible nos está esperando, ese invisible está esperando ese hogar que le escribió esos versículos, esos discípulos, perdón, ahí
en el capítulo 14, en el verso 1, donde le dice, no se turbe vuestro corazón, ellos estaban medio turbados. ¿Ah? Creéis en Dios, creéis también en mí, y les cuenta toda la historia que conocemos, dónde se fue. Y él está construyendo una mansión, y esa mansión es perfecta, esa mansión tiene nombre, y va a decir ahí, bienvenido Mati, bienvenido Richard, bienvenido Javi, bienvenido amigo que nos está escuchando, bienvenida amiga que nos está viendo. Amén. Amén. Directamente para ya cerrar, me gustaría dejarlos con un mensaje que es importante. No intentemos leer la mente de Dios. Dios es un ser infinito, nosotros somos seres muy finitos que es muy difícil comprender y llegar a entender sus caminos. Y el intentar darle una explicación a su mente, estamos cayendo en esta presunción, porque vamos a intentar darnos lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros. Cuando la presunción toma el control, la persona no va a saber distinguir entre su propia voluntad y la voluntad divina, por lo que se llena de dudas respecto a Dios y sus motivos. Entonces, en aquel instante, la fe es mermada. Es por esa razón que se contraponen. La fe verdadera sabe que Dios decide y elegirá lo mejor que nos va a poder pasar. Porque el que es presuncioso se va a molestar porque cree que puede leer la mente de Dios y eso es imposible. Es por esa razón que les dejo con el versículo 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, que nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la fe que tenemos en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a qué cosa, a su voluntad, Él nos oye. Ahí va el tema, la voluntad de Dios. Y recordemos lo que conversamos la semana pasada, Jeremías capítulo 29, versículo 11. Los pensamientos de Él hacia nosotros son pensamientos de bien. La verdadera fe tiene la capacidad de hacernos ver la realidad completa, incluyendo el aspecto espiritual, y no solo la versión limitada que nos muestran los sentidos. De esa manera podemos confiar en lo que el Dios invisible ha dicho y ha hecho en nuestro beneficio. ¿Les parece que oremos, Jaime? Como esto está en vivo, quería mostrarles por ahí, no sé si se ve la foto. Se ve. Pero ahí está el texto que escribió mi hija con letra de niña, con la inocencia de ella, desautorizado, echa tu ansiedad en él porque él te cuida con amor, easy para papi. Amén. Maravilloso. Inclinemos el rostro, amigos. Amén. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos gracias, buen Dios, porque hemos podido conversar, hemos podido meditar, estudiar tu palabra. Quizás nos quedaron muchos temas, Señor, pero esa es la invitación para los amigos y amigas que nos están escuchando y viendo. Que Amén. Profundicen, que vayan a tu escritura, que escudriñen, que vayan a ese texto que quedó, ese capítulo que solo leímos un versículo y era un capítulo completo. Danos más interés para que tú nos hables a través de tu palabra. Gracias porque hoy día nos ayudas más a conocerte, a ese invisible que esperamos muy pronto ver cara a cara, sin tener temor porque nuestras vidas fueron transformadas, Señor. Prepáranos para ello. Para que cada amigo y cada amiga que hoy día se conecta por algún motivo especial, también tenga esa misma esperanza que tenemos nosotros hoy, que por muchos años estamos esperando, pero sabemos que queda muy poquito porque ya las señales son muchas, que tú estás a las puertas para venir a buscarnos. Amén. Gracias por este momento distinto y especial, donde estudiamos tu palabra de una manera de conversación, un poquito más distendida, pero es la manera que queremos que tu mensaje también sea entregado a aquellos que todavía no conocen nada de ti, Señor. Amén. Si alguien puede compartir este enlace y este link y es de bendición para alguien, que lo pueda hacer. Pon en el corazón esa inquietud también. Amén, Señor. Ahora pedimos que tú sigas acompañándonos este día especial para nosotros. Que tu creación, que es una señal en la cual debemos recordar que tú dejaste un día también para descansar y reposar, sea una realidad en nuestras vidas. Amén. Pero también el prepararnos de manera constante junto a nuestros hijos, nuestras familias, nuestras esposas, nuestros esposos, Señor. Que tú nos permitas generar un ambiente en el hogar de comunión permanente contigo. Gracias por este repaso de esta comunión estudio. Agradecemos todo y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amigos. Los dejamos invitados para una vida de alabanza. Eso tocará la próxima semana.
y vamos a seguir ahí aprendiendo un poco de nuestra actitud dentro del crisol. Aprendimos la esperanza, ver al invisible y ahora parece que es alabar cuando estemos quemándonos. Supongo que va por allí. Un gusto, chiquillos, Richard, Jaime y a todos que ustedes nos estuvieron viendo. Chao, chao. Chao, muchachos. Chao. Muchas gracias.